Estamos de regreso en esta edición especial de 24 horas mediodía. Hemos sido testigos de este movimiento de 6.1 grados de magnitud en Sullana, que ha alarmado a la población y que este movimiento sísmico se ha sentido además no solo en la región Piura, sino también en la región Tumbes, en la región Lambayeque, en la región Cajamarca, en la región La Libertad y algunas otras del norte de nuestro país. Ha sido un movimiento de 6.1 de magnitud, lo cual evidentemente es bastante fuerte, pero para comentar algunos detalles sobre las razones y qué es lo que ha provocado y qué es lo que va a ocurrir además en las próximas horas y en los próximos días, estamos con el geólogo Patricio Valderrama para comentar este movimiento sísmico. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestra comunicación. Y yo quería empezar preguntándote por la frecuencia con la que se suelen sentir movimientos de esta magnitud en el norte de nuestro país. De hecho, yo encontré, gracias a mi equipo de producción, que el último sismo de magnitud considerable, que ha sido de 7.2, ocurrió en 1970 entre las regiones Tumbes y Piura. Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. Efectivamente, en la región limítrofe del norte del Perú no es muy frecuente los sismos, ¿no? Los sismos que se han estado sintiendo en los últimos años, muchos de ellos han tenido o epicentro en los Andes o ya en la zona ecuatoriana. Pero, o sea, efectivamente, el último sismo con epicentro en Piura, propiamente dicho, es de 1970, tienes el dato correcto. Y bueno, ahora es donde el reloj se ha reseteado con este magnitud 6.1, el cual tiene, digamos, la peculiaridad de haber tenido epicentro en tierra adentro, prácticamente debajo de la ciudad de Sullana. Y eso es lo que, dadas las características del sismo, una profundidad bajísima, 34 kilómetros, una magnitud alta, ha generado una intensidad en la escala de Mercalli modificada fácilmente entre 5 y 6, lo cual debido al tipo de suelo nos va a dejar daños serios en construcciones. Así es, hemos visto que hay algunas edificaciones seriamente afectadas, sobre todo en el centro de Sullana, donde las construcciones son bastante antiguas, son construcciones y edificaciones además hechas en algunos casos de adobe, caña brava, no son de cemento concreto, pero evidentemente el desconcierto, la desazón y la incertidumbre de la población es visible, también porque se han registrado algunos deslizamientos de tierra y esperemos que conforme vayan avanzando los minutos y las horas no tengamos que reportar desgracias humanas, pero lo cierto es esto, ¿por qué razón no se sienten tan frecuentemente movimientos sísmicos de magnitud en la costa norte de nuestro país? Todos sabemos que los movimientos sísmicos ocurren por el choque de las placas y porque la placa de Nazca, tan famosa ella, entra por debajo de la placa continental donde nosotros vivimos en un proceso que se llama subducción. La intensidad de los sismos, cuán fuertes pueden ser, justamente varía de acuerdo al ángulo que entra esta placa. Si el ángulo no genera sismos tan fuertes, como es el caso del norte del Perú, pero mientras la placa ingrese con un ángulo mayor, o sea, entre en subducción con un ángulo mayor, genera los sismos cada vez más fuertes, ¿no? El caso clarísimo es la zona de Chile, en la cual la placa de Nazca entra con una subducción altísima y puede generar sismos de magnitud 8.9, muy altos, ¿no? En el caso de Piura, como ya lo dije, no es el caso, pero cuando ocurren los eventos como el de hoy, puede que no sean una magnitud muy alta, 6.4 en realidad es un sismo de moderado a fuerte, pero con una profundidad muy baja. Eso es lo que genera los daños, los movimientos en masa, derrumbes y afectación que estamos comenzando a ver en las imágenes, ¿no? Así es, eso es importante porque hay que darle tranquilidad a la población en este momento luego de haber experimentado este movimiento de 6.1 de magnitud. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Cuáles son las réplicas que pueden ocurrir? ¿Pueden producirse réplicas de mayor intensidad, de menor intensidad? Sí. Sí, un 6.4 a 30 kilómetros de profundidad sí genera réplicas, la población tiene que estar muy atenta.
en Twitter vi una imagen de un obrero, de un trabajador que está junto a los recién caídos escombros de la Catedral de Sullana, intentando recogerlos. No, de ninguna manera. La población tiene que alejarse de las edificaciones ya afectadas, las cuales han sufrido daño, tienen que estar en la zona de seguridad externa, parques, las calles. Hay que estar lejos porque puede venir réplicas, las réplicas pueden ser muy similares al sismo original, porque todavía estamos en la magnitud 6, y las cuales irán bajando de intensidad y de magnitud con el paso de los días, pero por ahora todavía estamos en estado de emergencia viviendo los problemas que ha generado el evento principal. Así es importante también algo que has mencionado al inicio de esta conversación, Patricio, porque lo que tengo entendido por la información que nos diste es que el epicentro ha sido en tierra, es decir, al no producirse en el mar, como suele suceder con movimientos de esta característica, esa es la razón por la cual probablemente no se haya generado una alerta de tsunami activa en este momento. Patricio. Sí, aló, te perdí, perdón. Sí, te preguntaba sobre el epicentro, me decías que había sido en tierra el movimiento telúrico, lo cual evidentemente ha hecho que no se produzca una alerta de tsunami activa en este momento. Exacto, sí, el epicentro ha sido más de 40 kilómetros tierra adentro, en Sullana. Entonces, no existe la posibilidad de un tsunami como tal, pero lo que sí ocurre en muchos lugares costeros es que la variación del fondo marino por el gran movimiento que ha ocurrido por el sismo puede producir en algunas zonas el alejamiento o el acercamiento de la línea costera, ¿no? Que el mar invada o se aleje de las playas. Eso es totalmente normal y eso no significa que vaya a regresar de una manera violenta, ¿no? En eso hay que estar tranquilo, pero o sea, de todas formas la recomendación es alejarse de la costa, por si acaso, y sobre todo de viviendas y postes y temas estructurales que se hayan visto afectados. Muy pertinente recomendación porque precisamente lo que nos reportan algunos televidentes y usuarios de las redes sociales es que el mar se ha retirado un poquito. Sin embargo, esto, como nos está diciendo Patricio Valderrama, no reviste peligro de tsunami. Y repetimos además la información de hidrografía de la Marina de Guerra del Perú. No hay alerta de tsunami, así que ojo, no vayan a ser sorprendidos también por vivos que en este momento quieran aprovechar el desconcierto, ¿no? La zozobra y el miedo para promover de repente también actos delincuenciales. Así que ojo, estén atentos, no hay una alerta de tsunami y no la puede haber tampoco porque el movimiento se ha producido en tierra. Sí, para comentarte nada más que con la aplicación Sismodetector ya vamos detectando 3 réplicas del sismo de Sullana, ¿no? Ya están ocurriendo las réplicas. Esto es muy importante. Si es que el evento principal ha dejado un edificio o una estructura ya dañada, las réplicas podrían ser el empujoncito que le falta para que ésta colapse. Entonces hay que ser muy claro con la población que seguramente los esté escuchando. Hay que alejarse de las construcciones afectadas, hay que estar en los parques, en las casas, por lo menos un tiempo más hasta que la situación tectónica esté un poquito más estable. Así es, Patricio. Atención, Piura, ya lo saben, se han producido hasta el momento 3 réplicas. ¿Tenemos las magnitudes, Patricio, para compartirlas con nuestros amigos televidentes de estas 3 réplicas? Una 4.1, 3.6 y 2.1 hasta ahora. Así es, no son movimientos de la misma intensidad del sismo inicial, no. Sin embargo, valga la advertencia que nos hace Patricio Valderrama, porque si hay alguna estructura que ha sido dañada, estos sismos, estas réplicas, pueden ser, como él ha dicho, el empujoncito para que finalmente se produzca un desplome, ¿no? La caída de una cornisa, de una pared, de un muro. Así que en este momento lo prudente es alejarnos de las edificaciones y de las construcciones y mantenernos a buen recaudo en espacios abiertos. No se olviden de la mascarilla, estamos en medio de una pandemia, las evacuaciones en este momento tienen que ser con mascarilla
¿no? En la medida de lo posible, evidentemente también manteniendo la distancia social. Es un poco complicado porque vamos a querer estar juntos con nuestros seres queridos y con las personas que nos puedan brindar cierto tipo de seguridad, pero la mascarilla sí, doble mascarilla, importantísimo en medio de esta situación. Patricio. Sí, efectivamente, estamos en un tiempo excepcional, hay que tomar medidas excepcionales, la mochila de emergencia, mascarillas, alcohol en gel para las manos, distanciamiento social en la medida de lo posible, pero digamos al estar en el exterior, al estar en un parque, al estar en la calle, esa situación reduce un poco el riesgo de contagio. Pero sí, o sea, tengo entendido que ya hay brigadas evaluando eso, el sistema tiene que funcionar, tiene que seguir funcionando, ¿no? Pero sobre todo, hay que ser muy claros en algún mensaje, es que a veces ocurren sismos más fuertes, horas después o días después, entonces hay que estar preparados, ¿no? Es una zona que no ha presentado un movimiento sísmico hace muchos años, 40 años, y hay que estar siempre preparados, ¿no? Así es, Patricio. ¿Alguna recomendación extra para nuestros amigos televidentes que nos estén sintonizando desde Sullana, Piura y las regiones del norte del país? ¿Perdón? ¿Alguna recomendación extra para nuestros televidentes que nos están sintonizando desde las regiones norte del país? Sí, primero, bueno, la mochila de emergencia, no utilizar las líneas telefónicas, de preferencia el internet, el WhatsApp, esas cosas. Nuevamente, alejarse de los edificios dañados, todavía no es momento de limpiar escombros, todavía no es momento de limpiar los vidrios, de arreglar las macetas. Lo mejor es quedarse un rato más, quizás pasados las 3 de la tarde al exterior, no sabemos todavía qué puede pasar, puede ocurrir otro sismo, y sobre todo tranquilidad y confianza que esta situación va a pasar. Ahora, Patricio, yo quería hacerte una consulta con respecto a los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas semanas, porque ha habido una, no sé si inusual, corrígeme si me equivoco, actividad sísmica en el norte del país, y me lo están haciendo notar a través de las redes sociales. Me han dicho que en los últimos días, por ejemplo, se han registrado temblores leves, pero que se han sentido por parte de la población en Trujillo, ¿no? También en Chiclayo. ¿Esto puede estar de alguna manera relacionado con este movimiento de mayor magnitud sentido hoy en Sullana? Es muy difícil saberlo, muy difícil saberlo. Los sismos que efectivamente han estado ocurriendo en Lambayeque, en Ancash, en Chiclayo, están muy espaciados geográficamente el uno del otro, están lejos, ¿no? Y entonces es muy difícil saberlo, decirlo, pero esto nos indica que quizás una zona que ha estado dormida desde los años 70 está comenzando a despertar y bueno, ya tenemos el aviso, hay que estar preparados, ¿no? No se puede hacer más, lamentablemente, en este momento. Hay que atender la emergencia, a las personas, si es que están heridas, tienen que buscar un centro de atención, que no siempre es un centro de salud. Las brigadas ya están funcionando tanto en Piura como en Sullana, y bueno, mantener la calma. Así es, Patricio, muchas gracias por tu participación en 24 horas mediodía. Importante mantener la calma, confiar en las autoridades, darle las facilidades a las autoridades y a las brigadas de emergencia para que puedan realizar su trabajo y puedan mantenerse en lugares abiertos, lejos de estructuras que puedan dañar de alguna manera su integridad física. Y nuevamente repetimos, mantener la calma. Nosotros vamos a estar informándolos. Vamos a hacer una nueva pausa en 24 horas mediodía y regresamos.